Yo soy Ciro Hernández de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy voy a presentar con ustedes un trabajo que preparamos y que para ello voy a compartir mi pantalla. En este trabajo vamos a ver algunas bases microeconómicas para el manejo forestal a nivel de rodal. Lo preparamos, como decía, entre varias personas que aparecemos aquí en esta primera lámina. En la microeconomía existe algo que se llama teoría de la producción. Y en esta teoría se analiza la forma en que un productor combina dos o más insumos para producir una cantidad determinada de producto en una forma económicamente eficiente. La cantidad de los insumos que se invierten determina el nivel de producción de la empresa. Entre los insumos genéricos más reconocidos en la producción está el capital, la mano de obra, la tierra, la organización, y en el caso de la actividad forestal, un insumo muy importante es el tiempo, por ejemplo, para determinar a qué edad hay que cosechar un determinado rodal. Entonces, empezando con las bases microeconómicas, vemos que la función de producción a corto plazo se suele presentar en un modelo sencillo de dos factores para entenderla, donde K elevada a la C, en este caso, puede representar el conjunto de insumos fijos que no varían, y entonces el nivel de producción Q queda dependiente de la cantidad que se invierta del único insumo variable, que en esta ecuación representamos con la L mayúscula. Es la función de producción a corto plazo. Por ejemplo, la L puede representar la mano de obra invertida en la producción, mientras que KC puede ser la cantidad fija de capital y otros insumos disponibles. La función de producción a largo plazo no la veremos aquí, pero la diferencia está en que a largo plazo todos los insumos son variables. Entonces, regresando al corto plazo, también se definen dos tipos de producto muy importantes, que son el producto medio o promedio y el producto marginal. El producto medio con respecto al insumo variable se obtiene dividiendo la cantidad producida entre la cantidad invertida de ese insumo variable, como se puede apreciar en esta primera ecuación. En cuanto al producto marginal, es la primera derivada de la función de producción e indica cómo cambia el nivel de producción Q al quitar o agregar una unidad de insumo variable L. Su fórmula es también la función de producción, más bien la derivada de la función de producción por la derivada, sobre la derivada de L. Gráficamente, esta función de producción a corto plazo se observa como una S extendida, que es la función sigmoidal, que se representa aquí con esta línea roja. En esta imagen se ubican 4 puntos importantes. Uno es el origen, el segundo es el punto de inflexión, el tercero es el de máxima tangencia y el cuarto es donde la curva de producción empieza a ser asintótica con respecto al eje de las X. Esto depende de la cantidad de insumo variable invertido. Por ejemplo, en la cantidad de L0 de insumo invertido, siendo fijos los demás insumos, se da un punto de inflexión y ese punto de inflexión corresponde al nivel en que la producción, más bien el producto marginal de la producción sería el máximo. Después, en el punto de máxima tangencia, que corresponde a aquel punto donde un rayo sacado desde el origen toca por última vez a la curva de producción por el lado de arriba, en ese punto de máxima tangencia se da el máximo del producto medio. Y en ese punto máximo del producto medio también se cruza el producto marginal. Ese que se considera en la teoría de la producción de la empresa como el punto óptimo de producción de esa empresa. Entonces recalcamos dos puntos importantes. Uno, siendo K la cantidad de capital fijo y de otros insumos fijos, entonces la productividad marginal de la mano de obra, que es el insumo variable, alcanza su máximo en el punto de inflexión y ahí empieza a disminuir, como se ve en la figura que está a la izquierda. El segundo punto es que entre L0 y L1 como cantidad de insumo invertido, la productividad marginal disminuye, pero sigue siendo mayor que el producto medio, por lo que este último, o sea, el producto medio alcanza su máximo cuando alcanza la inversión de insumo variable, el nivel de L1. Aquí podemos ver que entre L0 y L1 la productividad marginal disminuye, pero está por arriba del producto medio. Después de ese punto, el producto medio está por arriba del producto marginal. Para optimizar la producción en la teoría de la empresa, se habla de 3 etapas de la producción. La segunda etapa de la producción se le llama etapa racional de la producción y es la fracción de la curva que se encuentra entre L0 y L1. El punto óptimo de producción
se da en el nivel donde el producto medio alcanza su máximo, que como ahorita mencionaba, lo que optimiza el producto medio. Si la empresa establece su nivel de producción antes de este punto óptimo, o sea, antes de que alcance su máximo el producto medio, entonces la empresa está dejando de ganar porque todavía sigue creciendo el producto medio. Pero si la empresa estableciera su nivel de producción después de que el producto medio empieza a disminuir, entonces ya la empresa empieza a perder. Entonces, el punto óptimo es donde se cruzan los dos productos, el marginal y el medio. El objetivo de este documento y de esta presentación es ilustrar que esos conceptos microeconómicos se usan en el manejo forestal a nivel de rodal. Y para ello, pues recordar que en México el manejo forestal, sobre todo en predios con recurso maderable, se basa en rodales, ese manejo forestal, siendo el rodal el área homogénea en fisiografía y exposición, de acuerdo con la norma oficial mexicana 152, es decir, en la delimitación de rodales se basa en características fijas del terreno, como son pendientes, posición, algo así. Entonces, para aplicar la teoría de la producción perdón, al manejo a nivel de rodal, hacemos algunos supuestos. Uno, que cada rodal maderable es una empresa. El segundo supuesto es que el insumo variable, en este caso, es el tiempo, o sea, la edad en años, hasta la cual se deja crecer el arbolado en el rodal antes de cosecharlo. Tercer supuesto, que los demás factores o insumos del rodal son constantes, entre ellos la calidad de estación, la protección, los riesgos, etcétera, dentro del rodal son constantes. Cuarto supuesto, que lo que se desea maximizar en la empresa, o sea, en el rodal, es la producción de volumen de madera en pie, 16 reglas totales, en términos de metros cúbicos rollo por hectárea, sin importar la calidad o las dimensiones de la madera. Y quinta, que el crecimiento del rodal sigue siendo un modelo sigmoidal. Entonces, regresando a la curva que ya conocemos, pero aplicada en este caso al ejemplo de un rodal, tendríamos en el eje de las Y, lo que antes habíamos llamado Q, aquí le podemos llamar 6 RLs totales, en metros cúbicos rollo por hectárea. En el eje de las X, que es el insumo variable, tendríamos el tiempo en años. Y los puntos importantes que son para este propósito, que son el punto de inflexión y el punto de máxima tangencia, corresponden el primero, el punto de inflexión, al nivel del tiempo en el cual el producto marginal alcanza su máximo. En este caso, el producto marginal corresponde a lo que conocemos como ICA, incremento corriente anual. Y el otro punto importante, que es el de máxima tangencia, y que es el punto donde el producto medio alcanza su máximo, la curva azul acá abajo, corresponde en este caso al producto, más bien al incremento medio anual. Entonces, donde se cruza el incremento corriente anual con el incremento medio anual, ahí se da el turno, lo que conocemos como turno absoluto y que sería el nivel óptimo de producción del rodal. Y es donde convendría cosechar el rodal para cosechar periódicamente el máximo de madera. Existen varias variables geométricas típicas que se comportan de manera sigmoidal. Entre ellos, las principales son existencia de reglas totales, la altura, el diámetro, el radio, el área basal, las cuales se pueden aplicar tanto a nivel de cada árbol como también a nivel del rodal. Entonces, en este ejemplo estamos viendo nada más el caso del volumen de madera en metros cúbicos de rollo, y en el eje de las X tenemos los años. Bueno, como ejemplos de ecuaciones sigmoidales, hay una serie de ecuaciones sigmoidales, entre ellas las más nombradas son la Schumacher, Chapman-Richards, Weibull, logístico, Gompers, log normal y varias otras que aquí se mencionan algunas de ellas. En este cuadro de abajo podemos ver las tres primeras que se mencionan arriba, aplicada la ecuación al caso de la altura, en este caso sería la altura acumulada y su respectiva ecuación de cada uno de los modelos. En las siguientes dos columnas tenemos el cálculo del ICA y del IMA para cada uno de ellos, pero así como estas, pues están también otras ecuaciones que se aplican en ese sentido. Se comportan de manera semejante. Entonces, en cuanto al ICA y al IMA, aplicados en una curva sigmoidal, pues los puntos importantes que ya hemos un poquito mencionado es el máximo ICA que se da en aquel nivel, que corresponde al punto de inflexión y que va a marcar la cantidad de tiempo que tiene que transcurrir para que ese ICA alcance su máximo. Y el otro punto es el de máxima tangencia, donde el IMA alcanza su máximo, que es un tiempo posterior al del ICA,
en un modelo sigmoidal. Aquí tenemos un ejemplo donde ponemos algunos números para tratar de hacerlo un poquito más entendible. Supongamos que el máximo ICA se da a los 35 años, que correspondería al punto de inflexión, y el máximo IMA se da a los 47 años, que correspondería al punto de máxima tangencia en la curva de producto acumulado, en el caso de un rodal. En este punto de máxima tangencia también corresponde al lugar en el tiempo donde se cruzan el ICA y el IMA. Antes de ese tiempo, antes de ese que se conoce como turno absoluto, antes de ese punto, el ICA va por arriba del IMA y después de ese tiempo se invierten los papeles. Si tratáramos de aplicar esto para definir lo que sería el turno económico, sería cosa de que en este análisis se incluyera el valor neto comercial ponderado, descontando los gastos, pues, o sea, los ingresos menos los gastos nos daría un valor neto. Y si aplicamos ese valor neto, dependiendo de las dimensiones de los productos, por ejemplo, triplaya, cerrío, celulósicos, entonces se puede estimar la edad de corte en la cual la producción en metros cúbicos rollo por hectárea alcanza su valor monetario máximo en pesos por hectárea, lo que representaría el turno económico. Otra vez en la gráfica que ya conocemos, manejamos que si se introduce el valor neto comercial, pero tomando en cuenta que el triplay vale más que el acerrío y que el acerrío vale más que los celulósicos, entonces tendríamos que pensar en un valor neto ponderado. Al incluir ese valor neto ponderado en estas ecuaciones y por tanto modelos, se puede calcular el valor óptimo económico. Por ejemplo, si antes teníamos el óptimo en cuanto a producción de madera estaba en 47 años, que ya hemos visto en la lámina anterior. Al introducir ese valor óptimo económico, las curvas serían semejantes en cuanto a su forma, pero posiblemente en este caso el valor óptimo comercial se daría después, por ejemplo, los 60 años, tomando en cuenta que el triplay requiere más tiempo para crecer que el acerrío y el acerrío más que los celulósicos. Entonces, por lo tanto, quiere decir que tal vez fuera conveniente dejar crecer más que los 47 años y nos mandara un óptimo económico en este ejemplo de 60 años, dada la mezcla de precios de los productos respectivamente. En conclusión, los conceptos de incremento corriente anual y de incremento medio anual son muy utilizados en el medio forestal y se basan en la función de producción que se analiza en microeconomía. Sin embargo, muchas veces me parece a mí, por lo que he visto, que no los entendemos cabalmente los forestales. Entonces, pienso que entender bien esta función permitirá a los profesionistas forestales tomar mejores decisiones para el manejo forestal y ese es el objetivo de esta contribución, tratar de motivarlos a que se interioricen un poquito en la función de producción y quizá eso estoy seguro que ayudará a tomar mejores decisiones en el manejo de los recursos forestales. Eso es lo que tenía para compartirles. Aquí está la literatura citada al final de la presentación por si alguien quiere profundizar un poquito.